Puerto Rico es, por mucho, el principal exportador de productos farmacéuticos a los Estados Unidos. Ningún país de este planeta ingresa tantos fármacos a los Estados Unidos como lo hace esta isla. Y es que Puerto Rico posee unos niveles de exportación súper altos, principalmente con su mayor socio comercial, Estados Unidos. Además, la manufactura en general aporta cerca de 2.000 millones de dólares a Hacienda bajo la ley 154. Emplea sobre 70.000 puertorriqueños de manera directa y sobre 250.000 de manera indirecta, y aporta casi el 50% del PIB de Puerto Rico. Esto es, como si de cada dólar que el país generara, 50 centavos fueran gracias a la manufactura. Increíble, ¿no? Para que tenga una idea, solamente el sector de farmacéutico aporta el 25% de la economía del país y es responsable del 70% de las exportaciones de Puerto Rico. Todos estos datos impresionantes se ven en riesgo con la reforma fiscal que se debe ver hoy de nuestro amigo Donald Trump. Resulta que Donald Trump quiere cumplir sus promesas de campaña y quiere imponer un impuesto de un 20% a todo aquello que entre mediante la importación a los Estados Unidos. Muy sencillo, o produces en Estados Unidos o pagas por entrar tus productos allí. El argumento de Donald Trump se explica muy bien en esta gráfica. Esto es cómo se ha reducido el empleo en la manufactura en los Estados Unidos a lo largo de los años. Impresionante la caída, ¿no? Bueno, ahora, bien, ¿cómo esto afecta a Puerto Rico? Porque, claro, de primera instancia usted dirá, bueno, pero Puerto Rico es Estados Unidos, así que no lo aplica. Inclusive puede ser positivo porque aquellas empresas que se fueron para otros países ahora tienen que pagar y pueden volver a Puerto Rico. Bueno, pues esto no es tan sencillo como parece, porque Puerto Rico, para efectos tributarios, es un país completamente independiente. Sí, así como lo oye. En este caso, el Código de Rentas Internas Federal y por lo tanto la reforma tributaria dejan completamente fuera a Puerto Rico y lo ven como un país foráneo o extranjero, no muy distinto a Irlanda o a México. Al parecer, el lema de Makes America Great Again no incluye a Puerto Rico. Definitivamente no lo hace. Por lo tanto, todo lo que se produzca en Puerto Rico que vaya a ingresar a Estados Unidos tiene que pagar ese 20%, al igual que cualquier país del mundo. Cabe decir que Puerto Rico tiene tanta manufactura por varias razones, pero es que hay muchas de estas manufactureras que han entrado a Puerto Rico por varias cosas. De que es un territorio estadounidense, de que los salarios aquí son 60% menores que los Estados Unidos continentales, pero sobre todo las empresas se establecen aquí por tener ese libre acceso al mercado de los Estados Unidos, como un estado más. O sea, ese libre acceso siempre ha sido la principal carta de atracción de inversión y exportación de Puerto Rico. Siempre eso ha sido el marketing de Puerto Rico. Imponer un impuesto Puerto Rico-Estados Unidos eliminaría una de las mayores y quizás una de las pocas ventajas que Puerto Rico tiene sobre el resto del planeta, principalmente sobre países asiáticos y latinoamericanos. Y esta es sin duda el as bajo la manga de Puerto Rico siempre. Eliminar esto puede ser muy perjudicial. Por ejemplo, si yo soy una empresa de China y quiero entrar al mercado estadounidense, yo puede que prefiera establecerme en Puerto Rico. Pero si ahora hay que pagar un impuesto por establecerse allí y exportar, mejor me lo pienso dos veces y me quedo o en China o ingreso directamente a los Estados Unidos. Esto sin duda destrozaría completamente la manufactura en Puerto Rico y con ella colapsaría totalmente la economía de Puerto Rico. Recuerden los datos que dimos al principio. Como si la crisis fiscal que llevamos 12 años viviendo y el huracán María no hayan sido suficientes. La reforma amenaza con que los datos del desempleo en la manufactura continúen aumentando. Y es que este sector ya ha perdido sobre 90.000 empleos en 20 años. 90.000 empleos bien pagos. Sin duda, será peor que la tan llorada 936. Porque no hablamos de una exención contributiva, sino de imponer un pago a los que queremos vender fuera. Esto le resta competitividad a cualquier empresa y por ende a Puerto Rico. Pero ¿por qué nos debe preocupar si siempre se nos ha dicho que aquí no se produce nada? Esto es un viejo mito, falso. Puerto Rico exporta más de lo que importa. Esto es lo que en economía se conoce como tener una balanza comercial positiva. Y es que cuando hablamos de Puerto Rico a nivel comercial, no hablamos de cualquier cosa.
Puerto Rico ocupa el puesto número 20 de, de los mayores exportadores de Estados Unidos. O sea, Puerto Rico exporta más que estados como Nevada, como Connecticut, como Massachusetts o inclusive como Alaska, que tanto explota y exporta sus recursos naturales. Tomando en cuenta que Puerto Rico es una isla pequeña, es vital continuar con las exportaciones porque somos incapaces de consumir todo lo que producimos. Estos datos son en términos netos. ¿Y por qué nos preocupamos si Estados Unidos es un solo país? Solo hablamos de lo que entra a Estados Unidos y hay tantos países adicionales en el mundo. Al fin y al cabo, hay países que casi no le venden a Estados Unidos y le va muy bien. Sí, pero Estados Unidos es Estados Unidos. Y aunque el comercio Puerto Rico-Estados Unidos ha caído un 24% en 10 años, no quiere decir que haya dejado de ser importante. Estados Unidos consume casi el 80% de todas las exportaciones de Puerto Rico. O sea, es como si usted vendiera 100 tazas de café y un solo cliente consumiera 80 de esas tazas de café. Y las otras 20 se tienen que repartir entre 99 clientes adicionales. Claramente es un socio importante. Y Puerto Rico no resultaría para nada atractivo con este impuesto para invertir, porque ya de por sí producir en Puerto Rico es costoso. Y sería más económico mantener sus operaciones fuera de Estados Unidos, como en Irlanda o Tailandia, por dar un ejemplo, o producir en Estados Unidos continentales que no tienen que pagar el impuesto y hay exenciones contributivas. De hecho, resultaría más conveniente mudar las empresas de Puerto Rico a Estados Unidos o quedarse produciendo en esos otros países extranjeros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay tres cosas que podemos hacer, pero son complicadas. Cabildear para que Puerto Rico se incluya en la reforma. Esto es lo que se debe de hacer, pero yo personalmente lo veo muy difícil de momento. Moverse al sector de servicios y movernos a nuevos mercados más allá de Estados Unidos. Claro, esto toma tiempo, porque aunque Puerto Rico se encamina muy bien en estos últimos dos puntos, hablamos de muchos años. Por ejemplo, el sector de servicios informáticos, que es en el que yo trabajo, crece a un ritmo de un 20%, muchísimo, pero solo representa un 3% del PIB, muy distinto al casi 50% que representa la manufactura, ¿no? Y el comercio con la Unión Europea ha crecido un 94% en 10 años, pero solo representa un 10% del comercio de Puerto Rico. El comercio con China ha crecido un 400%, pero solo representa un 1% de lo que comercializamos. Muy distinto a ese 80% con Estados Unidos, ¿no? O sea, es un socio importante. En fin, la aprobación de esta reforma tal y como está destruye casi por completo la competitividad de Puerto Rico. Amenaza con tener 2.000 millones de dólares menos en impuestos. Si se nos hace difícil conseguir 100 millones para la UPR, imagínense conseguir los 1.000 millones. Y amenaza con casi 250.000 empleos de manera indirecta. Así que es un golpe bestial a la economía de Puerto Rico. Así que eso sería todo. Espero que haya sido bastante claro. Me pueden dejar sus preguntas o comentarios aquí abajo en el video. Y a ver qué pasa con esta reforma. Ojalá y no se apruebe.